Hoy exploraremos uno de los momentos más decisivos y fascinantes de la historia, el desembarco de Normandía, conocido como el Día D. Esta colosal operación militar cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y marcó el principio del fin para la ocupación nazi en Europa. Imagina la tensión en aquella madrugada del 6 de junio de 1944, el rugido de los aviones, el estruendo de los barcos cruzando el Canal de la Mancha y miles de soldados esperando en las sombras, sabiendo que las próximas horas definirían no solo sus vidas, sino el destino de millones. En este relato reviviremos la valentía, el sacrificio y la estrategia que dieron forma a una de las mayores hazañas militares de todos los tiempos. La planificación para la invasión de Normandía comenzó mucho antes del amanecer del 6 de junio de 1944. La lucha contra el régimen nazi había estado en marcha durante años, pero se requería una acción decisiva en Europa occidental para romper el yugo de Adolf Hitler. Aunque el frente oriental ya estaba haciendo mella en las fuerzas alemanas, el miedo a que los aliados no pudieran abrir un segundo frente persistió. Así, con la voluntad de liberar a Europa y presionar a los nazis en ambos frentes, la invasión de Normandía fue concebida. En 1943, los líderes aliados, entre los que se encontraban el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el comandante supremo Dwight D. Eisenhower se reunieron para elaborar un plan conjunto. La operación, denominada Overlord, tenía como objetivo desembarcar grandes cantidades de tropas en las costas de Normandía para asegurar un punto estratégico desde el cual liberar Europa. Pero antes de ello, era necesario engañar a los nazis para que creyeran que el ataque ocurriría en otro lugar. El engaño fue tan crucial para el éxito de la invasión como la propia fuerza militar. Los aliados sabían que una invasión directa en Normandía podría ser detectada por las fuerzas alemanas, que ya esperaban un ataque. Por ello, el comando aliado ideó la Operación Fortitude, una campaña de desinformación sin precedentes. Con esta operación, los aliados simularon la creación de un ejército ficticio en el sureste de Inglaterra, cuya misión era llevar a cabo un desembarco falso en Pas de Calais, un punto más cercano a Gran Bretaña. Utilizando radiofrecuencias interceptadas por los alemanes, los aliados lograron desviar la atención de los nazis, quienes comenzaron a reforzar el área de Pas de Calais, en lugar de Normandía. Se desplegaron unidades falsas, aviones de madera y hasta camiones de cartón. A través de una red de agentes y espías, los aliados lograron engañar a la inteligencia alemana durante meses, creando la ilusión de una invasión falsa. Esto resultó ser uno de los mayores logros de la guerra, pues los alemanes concentraron sus fuerzas en el lugar equivocado, mientras el amanecer del 6 de junio se acercaba. Las fuerzas aliadas ya estaban en movimiento, pero no solo por mar. La invasión de Normandía no solo dependía del poder naval, sino también de una intrincada operación aérea. Casi 13.000 paracaidistas, divididos en unidades de élite, estadounidenses, británicas y canadienses, fueron lanzados detrás de las líneas enemigas durante la noche del 5 al 6 de junio. Su misión era asegurarse de que los puntos clave, como puentes y cruces de caminos, cayeran en manos aliadas
antes de que los refuerzos alemanes pudieran reaccionar. Los paracaidistas fueron transportados en aviones Douglas C-47 que volaban a baja altitud, lo que los hacía blancos fáciles para la artillería y los cazas alemanes. Aunque muchos de ellos se vieron dispersos por el fuerte viento y las malas condiciones de visibilidad, cumplieron su misión con valentía, luchando para reunir sus fuerzas y ocupar posiciones clave. En algunos sectores, como en la zona de la 82ª División Aerotransportada, las fuerzas estadounidenses llegaron a enfrentarse con soldados alemanes de forma inmediata, obligándolos a pelear por cada metro del terreno. A pesar de la confusión inicial, estos valientes paracaidistas fueron fundamentales para el éxito de la invasión. A medida que avanzaba el día, fueron capaces de destruir puntos de comunicaciones alemanes y minar carreteras, lo que redujo la capacidad de respuesta del enemigo. Muchos de estos soldados nunca regresaron, sacrificando sus vidas para asegurar que el día siguiente fuera el comienzo de la liberación. A la hora en que los paracaidistas descendían sobre Normandía, las aguas del Canal de la Mancha estaban llenas de barcos de guerra, embarcaciones de transporte y vehículos de desembarco, todos ellos avanzando hacia las costas de Normandía. La operación marítima, que involucraba a más de 5.000 barcos, era una de las mayores concentraciones de fuerza naval jamás vista. Las fuerzas aliadas también dependían de un apoyo aéreo cercano. La aviación aliada jugó un papel crucial en la preparación del terreno para el desembarco, bombardeando las posiciones defensivas alemanas en las playas, como búnkeres, emplazamientos de ametralladoras y cañones, aunque los bombardeos fueron imprecisos en algunas áreas. Ayudaron a debilitar las líneas de defensa antes de la llegada de las tropas terrestres. Cuando las primeras oleadas de tropas llegaron a las playas de Normandía, el panorama era aterrador. Frente a ellos se alzaban las defensas nazis, con ametralladoras pesadas, cañones y nidos de francotiradores ocultos en los acantilados. Las playas fueron divididas en 5 secciones: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Cada una de estas playas tenía características geográficas que influían en el tipo de resistencia que los soldados encontrarían. En Utah, las fuerzas estadounidenses encontraron una resistencia mucho menor de lo esperado, debido a un error de navegación que los llevó a aterrizar en una zona no tan fuertemente defendida. A pesar de que el terreno era difícil, las fuerzas aliadas lograron avanzar rápidamente, asegurando los puntos estratégicos sin tantas bajas. Sin embargo, la playa de Omaha se convirtió en el infierno. Los soldados estadounidenses fueron sorprendidos por el fuego concentrado de ametralladoras y cañones alemanes, y muchos de los vehículos de desembarco fueron destruidos en el acto. A pesar de las terribles bajas, los soldados estadounidenses lucharon incansablemente, avanzando metro a metro bajo un intenso fuego. En muchos casos, las oleadas de tropas se vieron reducidas a pequeños grupos que avanzaban por el suelo, aprovechando el terreno y las rocas para protegerse. Por otro lado, las fuerzas británicas y canadienses en las playas de Gold, Juno y Sword también enfrentaron una feroz resistencia, aunque sus avances fueron más rápidos en comparación con la brutalidad experimentada en Omaha. Los aliados tuvieron que enfrentarse a las fuerzas alemanas de manera frontal, mientras las fuerzas navales y aéreas continuaban apoyándolos con bombardeos. Cada avance en las playas fue una lucha constante por la supervivencia. A medida que el día avanzaba, las fuerzas aliadas comenzaron a ganar terreno. A pesar de las bajas iniciales,
Las tropas aliadas lograron establecer una cabeza de playa, lo que permitió la llegada de más refuerzos, equipo y suministros. A lo largo del día, la superioridad aérea aliada, que eliminó muchas de las posiciones alemanas, fue clave para asegurar que la invasión tuviera éxito. No obstante, las fuerzas alemanas lucharon con fiereza para repeler el avance. Los soldados alemanes estaban divididos en términos de moral. Muchos temían que la invasión en Normandía fuera solo una táctica para distraerlos, pero con el paso de las horas se dieron cuenta de que la invasión era real y que las fuerzas aliadas habían logrado asegurarse un punto de entrada en Europa. Sin embargo, la demora en las órdenes de Hitler y la falta de cohesión en la respuesta alemana contribuyeron al fracaso de las fuerzas de ocupación para organizar una defensa efectiva en el lugar. El día D, aunque solo marcó el inicio de la liberación de Europa, se convirtió en un símbolo de la valentía, la estrategia y el sacrificio de los soldados aliados. Aunque las fuerzas alemanas aún presentaron una feroz resistencia, los soldados de los aliados habían logrado, tras un día de intensos combates, establecer una cabeza de playa segura desde la cual continuarían su avance. La invasión de Normandía no solo cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, sino que también se convirtió en el inicio del fin del régimen nazi en Europa. El coraje mostrado en ese día memorable, tanto en el mar como en el aire y en tierra, sigue siendo un recordatorio del sacrificio y la lucha por la libertad. Cada paso dado sobre las playas de Normandía por cada soldado fue un paso hacia la victoria y la libertad de una Europa que finalmente se liberaría de la tiranía del Tercer Reich. La historia de la invasión de Normandía es la historia de un esfuerzo colectivo que cambió el destino del mundo para siempre. El día D no terminó con la toma de las playas de Normandía. Fue solo el primer paso de una campaña agotadora que liberaría Europa. Las semanas que siguieron al desembarco estuvieron marcadas por combates feroces en el interior de Francia, donde los aliados se enfrentaron a un enemigo decidido a resistir hasta el final. Los campos de Normandía se convirtieron en escenarios de intensas batallas como la de Caen, donde las tropas británicas y canadienses lucharon para asegurar la región y abrir el camino hacia París. El sacrificio de los soldados no fue en vano. Gracias a su valentía y a la coordinación de miles de personas detrás de las líneas, la invasión marcó el inicio del declive del régimen nazi. En apenas 2 meses, las fuerzas aliadas liberaron París y en menos de un año, Alemania se rindió. El impacto de esta operación fue tan profundo que sigue siendo estudiado, recordado y honrado hasta el día de hoy. En Normandía, los ecos de aquella batalla aún resuenan. Las playas, una vez escenario de sangre y lucha, son ahora un lugar de homenaje, donde los descendientes de aquellos valientes soldados vienen a recordar sus sacrificios. Los cementerios militares, como el de Colleville-sur-Mer, son testimonios silenciosos de las vidas que se entregaron por la libertad, cruces blancas que se extienden hasta donde alcanza la vista, cada una con una historia de sacrificio. Además, los museos y memoriales de la región nos recuerdan la complejidad de la guerra, desde las estrategias cuidadosamente planeadas hasta el caos y la brutalidad del combate. La gente de Normandía también mantiene viva la memoria de aquel día. Cada año, las ceremonias del día D atraen a miles de personas de todo el mundo para rendir tributo a los héroes que cambiaron el destino del mundo. El desembarco de Normandía nos deja una lección poderosa, que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede unirse para luchar por la libertad y la justicia. El día D
no fue solo una operación militar, fue un testimonio del coraje colectivo y de la voluntad inquebrantable de millones de personas para defender un futuro mejor. Y así, cada vez que miramos hacia las playas de Normandía, vemos algo más que un paisaje. Vemos el reflejo del sacrificio, la valentía y la determinación que definieron a una generación. Recordar el día D no es solo mirar al pasado, sino aprender de él, para construir un mundo donde nunca volvamos a enfrentarnos al tipo de horror que aquellos hombres y mujeres combatieron con tanta valentía. Y con esto llegamos al final de este emocionante recorrido por uno de los momentos más decisivos de nuestra historia, el desembarco de Normandía. Espero que esta narración os haya permitido imaginar la magnitud de aquel día y reflexionar sobre el sacrificio de quienes lucharon por la libertad. Me encantaría saber qué os ha parecido esta historia, así que os invito a dejar vuestros comentarios y compartir vuestras opiniones. ¿Hay algún detalle que os haya impactado especialmente? ¿Alguna reflexión que queráis compartir sobre el día D o su legado? Si os ha gustado este contenido, no olvidéis apoyar el canal con un like y suscribiros para no perderos más historias fascinantes. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los eventos que marcaron la historia del mundo. Hasta pronto.